La responsabilidad social de la empresa vinculada al desarrollo equilibrado de la naturaleza, al cuidado del medio ambiente, la justicia universal, son temas que se van a tocar ahora en la conferencia de la paz de la Embajada de Activistas por la Paz en Panamá. Por cierto, tenemos una invitación que nos ha llegado precisamente al canal, tanto para Brújula Internacional como a nuestro presidente del canal, el doctor Gustavo Perdomo, para que asista sobre todo al tema de la responsabilidad empresarial de la empresa, la responsabilidad social y fundamentalmente todos los temas vinculados a la paz, al diálogo, a la negociación. Será en la ciudad de Panamá y es un evento al cual ha venido realizándose hace un año en Paraguay, antes lo hicieron en Chile, en Argentina, en México, y es una gran iniciativa del doctor William Soto Santiago, un grupo extraordinario que trabaja por la paz a nivel internacional. Allí estuvimos con especialistas en distintas materias. El doctor Nelson Troconi, que es el invitado de hoy, asistió precisamente en Valencia a un evento de este tipo. ¿Qué le pareció a ese grupo de intelectuales, de empresarios, de especialistas, sobre todo en el medio ambiente y de juristas por la paz? Bien, indiscutiblemente la paz es el gran convidado a cualquier mesa de conversaciones. Si no hay paz en las naciones, si no hay paz empezando a individualizarlo, si no hay paz colectiva, pues no hay desarrollo. Lo que hay es tensiones, guerra. Hace poco vimos en el programa las distensiones que hay entre Corea y Estados Unidos, y indiscutiblemente, por no haber una verdadera concepción de la paz internalizada, la visión, la necesidad de la paz, pues se están generando cosas hasta apocalípticas, porque ya estamos hablando hasta de utilización de armas nucleares de alto alcance. Veíamos precisamente que en Maracay, en Valencia, hicieron un evento muy importante, una cumbre por la paz también, ¿no? Sí, lo hicimos y participamos, y está uno de los promotores, yo diría que el mensajero de la paz, que es el doctor Soto. Y indiscutible nos une, nos llama, se recorre el mundo entero y nos está volviendo como mensajeros de la paz, porque indiscutiblemente la paz hay que darle un verdadero contenido y un sentido y una praxis. Yo digo que paz es sentimiento, pensamiento, palabra y acción. Esas son las piezas con las cuales se sostiene la paz. No basta buenas intenciones, conversaciones, sino acciones sobre la paz. Colombia ahorita es un gran ejemplo, yo estuve en ese proceso, lo visito a Colombia por cierta regularidad y vi cómo 50 años de guerra, de lucha, de sangre, de enfrentamiento fratricida, se sentaron y están conversando. Y mira cómo Colombia hoy en día está prosperando, hay buena, como dicen, buena visión para hacer inversiones, porque hay paz. Donde hay guerras, donde hay tensiones, donde hay esos conflictos, es muy difícil que se desarrollen esos países. Y la paz forma parte, ya hablando desde el punto de vista jurídico, de derechos de tercera generación. Hoy se habla de derechos generacionales, que es paz, ambiente y desarrollo. Es una trilogía indisoluble. Sin paz no puede haber desarrollo. Y por supuesto el desarrollo está conectado justamente con lo que nosotros llamamos la sustentabilidad, que es un tema sumamente importante, que es como en una empresa se empieza a manejar un concepto de sustentabilidad que genera, se llama grupos de interés. El empresario tiene que estar conectado con... Eso es la responsabilidad social empresarial, Sí, precisamente, precisamente. vinculada con el problema de la paz, pero también con el problema de la sustentabilidad para evitar el daño ecológico, ¿no? Por supuesto, porque uno de los determinantes para darle una lectura, como decimos hacer un seguimiento, una auditoría a una empresa, es cómo es su relación con el ambiente, cómo utilizan los recursos, cómo minimizan el consumo de los recursos, cómo reciclan incluso los recursos. Entonces lo que hay es una relación amigable con el ambiente. Entonces, indiscutiblemente la responsabilidad empresarial está conectada profundamente con el manejo amigable y sustentable de los recursos que utilizan para producir bienes o servicios, que es lo que hace una empresa. Se habla inclusive desde el punto de vista del derecho penal de delitos contra la naturaleza. Ya no es solamente el genocidio contra el ser humano, sino el ecocidio contra la naturaleza. Por supuesto, porque aquí hay un tema. Nosotros hemos quizás aislado y separado que el tema de la naturaleza no está conectada con el ser humano o con la civilización. Lo que le sucede a la naturaleza le sucede al hombre. Indiscutiblemente, si de repente hay un ecocidio que pasó en Kuwait, cuando se quemó los campos petroleros, cuando ya hubo la huida de Hussein, de su grupo, y quemaron los campos petroleros. Sí, Saddam Hussein incendió 750 campos petroleros, que fue una ruina ecológica, aparte de lo económico. Yo no sé si tú estabas en esa época, Claro, por esa yo era zona diplomático y en lo la zona. presenciaste. Imagínate el daño, porque ese daño está conectado. El daño ambiental no tiene frontera, pero hay que entender que el daño ambiental se conecta con el daño a la especie humana. Nosotros no vamos a pensar de una forma romántica o quijotesca, que lo que es aislado lo que le suceda al ambiente. Hoy se llaman conflictos socioambientales, una contaminación de un río, de una fuente de agua,
o de la atmósfera, pues perjudica al ser humano. Estamos respirando aire contaminado, estamos tomando aguas contaminadas. Entonces, indiscutiblemente, el conflicto del ambiente afecta a la especie humana. Por cierto, en Naciones Unidas, uno de los temas en esta Asamblea General, a propuesta de Francia, el presidente Emmanuel Macron, es revitalizar el Acuerdo de París de la COP21 para el compromiso de la humanidad de no contaminar y la tesis opuesta de Donald Trump en seguir utilizando petróleo y carbón indefinidamente. Es lamentable porque en verdad se había logrado un acuerdo donde ya había incluso hasta recursos, se estaba pensando en invertir para llevar a muchos países a un desarrollo sustentable. Y el Acuerdo de París, en ese momento estaba Obama, se aceptó y fue muy satisfactorio porque uno de los países que genera mayor contaminación es Estados Unidos por su potencial industrial. Entonces que la industria de una manera pues genera de repente contaminación. Ahora, y se veía China. China hay que verla hoy, una buena lectura. China ha disminuido increíblemente la contaminación ambiental. China firmó y va a ratificar aparentemente. Bueno, y genera millones de puestos de trabajo. Entonces, si hay una visión que no sea una visión no tan antropocéntrica, digamos, de una visión más bien de biocéntrica, el desarrollo sustentable es beneficioso para todos, porque Por cierto, nueva tecnología y nuevas fuentes de trabajo. Ustedes han venido trabajando en Venezuela con el movimiento ecológico un poco en esa dirección, ¿no? Claro, porque la razón de ser del movimiento ecológico es justamente la relación hombre-ambiente, por eso hasta la palabra se conecta, ecología, que la ecología es el estudio de la casa donde vivimos nosotros, el hábitat. Entonces, ¿qué sucede? De que hubo que dar respuesta, tuvieron que salir partidos, organizaciones políticas que daban una respuesta diferente a los partidos históricos, no pensando únicamente en derechos de primera generación, que son derechos políticos civiles, derechos de segunda generación, culturales, sociales, educativos, sino unos derechos de tercera generación, producto del desarrollo tecnocientífico, que son los derechos que están conectados con el ambiente, que se llaman derechos intangibles o derechos difusos. Se dice que la Revolución Francesa ya tiene esa visión cuando hablaba primero de la libertad, derechos políticos, la igualdad, la egalité, que es derechos sociales y económicos, y la solidaridad o la fraternité, que son derechos de tercera generación, y ahí están los ambientales, ¿no? Claro, por supuesto, pues solidaridad significa que uno está conectado y de una manera identificado con problemas de terceros, bien individuales o bien colectivos. Solidario es estar como consustanciado, soldado con una problemática a tipo colectivo, y a Francia se adelantó a eso, no todo se limitaba a derechos de corte individual o derechos de Estado o digamos derechos de segunda generación, sino derechos que escapan, que incluso hasta rompen con el criterio de la soberanía tradicional, porque son extraterritoriales. Bueno. Por cierto, los libros suyos están en venta, están en público. ¿Cuáles son los libros sobre este tema? Bueno, tengo un libro que se llama Paz, Ambiente y Desarrollo como Derecho Humano, hace como 6 años. Tengo otro libro, la Paz, Dialéctica y Complejidad. Y hay otro libro que se llama El Derecho del Siglo XXI, que es reciente, se publicó en Colombia, lo expusimos ahorita en la Feria Mundial del Libro, me lo publicó el Grupo Ibáñez, un grupo muy especializado en esos temas. Y entonces, ¿qué hicimos ahí? Que empezamos a hacer un enfoque en Derecho del Siglo XXI, que son los derechos de solidaridad, los derechos colectivos y los derechos visibles, que son derechos intangibles. O sea, el derecho al ambiente, por ejemplo, cualquier situación que pueda suceder en un país, de una u otra manera se refleja hasta en Groenlandia, claro, con los esquimales. Ha pasado, entonces no hay frontera. Bueno, el calentamiento global está ahora afectando a los polos, al agua dulce, a la biodiversidad. Es terrible, los huracanes, los terremotos. ¿Cómo puede vincularse con el tema del calentamiento global? Por eso el tema ambiental es un tema apocalíptico inclusive. Entonces cuando ya empiezan a hacer sociedades de responsabilidad verdaderos, hoy en día yo pienso que necesitamos mucho lo que se llama hoy en día, más que líderes políticos, estadistas. Claro. Estadistas es lo que tienen una visión inmensa de lo que es de gobernabilidad y de relaciones, estadistas políticos. Y ese tema que no nos extrañe decir que parte de lo que está sucediendo, esta catástrofe, esos problemas telúricos, estas tragedias, tienen que ver precisamente con el tema ambiental. O sea, es la relación que nosotros hemos tenido, la especie humana, desde el punto de vista tecnocientífico, con los impactos ambientales incalculables, la desgladización, los casquetes polares, están mermando, incluso se están anegando zonas que eran tierra firme, lo que se llama inundaciones de lugares litorales y cosas de esas. Entonces eso está conectado con el tema indiscutiblemente ambiental, y esto puede ser como un asomo, una lectura de otra desglaciación o catástrofes de naturaleza mundial que están sucediendo, que en la humanidad van 5.
Para terminar, alguna invitación al movimiento ecológico, a los que quieran trabajar en el área de la ecología y el ambiente, ya sean a nivel de instituciones, ONG, movimientos políticos. Claro, es que es un tema de vida. Yo creo que incluso los partidos tradicionales tienen que tener en su agenda, en su programa de gobierno, la temática ambiental, porque da a entender que esos estados, perdón, esas organizaciones están justamente en consonancia con las nuevas realidades, no se han quedado únicamente en manejar conceptos un poco ya tradicionales, sino ir avanzando y renovándose. Y el tema ecológico es un tema determinante para que un país, para que un gobierno un partido se actualice. Incluso tenemos representaciones, los partidos verdes en el mundo. Yo creo que tú has asistido a algunos eventos donde los partidos verdes son una fuerza política, indiscutiblemente, porque están dando una respuesta diferente a un modelo civilizatorio que se quedó en la tecnología, se quedó manejando conceptos un poco ya obsoletos desde el punto de vista de desarrollo, y hay respuestas de organizaciones políticas que llamamos partidos verdes o partidos ecológicos. Bueno, muchísimas gracias al doctor Nelson Troconis. Efectivamente, el domingo hay elecciones en Alemania y el Partido Verde en Alemania es muy importante, los Grünen, ahí nació gran parte del movimiento político verde. En el Parlamento Europeo tienen un 15% de parlamentarios y claro, en Venezuela también hay movimiento ecológico venezolano, participan de las actividades y hay muchas asociaciones vinculadas a la ecología. Vamos a un corte y venimos con más de Brújula Internacional en los escenarios internacionales del día de hoy.